Números 35. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Bueno, en estos versículos estamos viendo que los levitas, que habían sido la tribu que Dios escogió para que se dedicaran exclusivamente a Dios y a su servicio, no iban a heredar la tierra, como las demás tribus, que cada quien tenía sus tierras que pertenecían a su tribu. En el caso de los levitas no iban a heredar la tierra porque Dios mismo sería su herencia. Entonces, ¿qué nos enseña esto de los levitas? Que el pueblo de Dios, porque recordemos que ahora en Cristo, cuando Cristo vino, todos somos llamados a ser sus sacerdotes, pueblo santo y sacerdocio santo para el real sacerdocio, nación santa. Nos enseña que el pueblo de Dios no pone su esperanza en las posesiones terrenales, sino en Dios mismo. A diferencia de todo el mundo que está afanado en tener más y más en esta tierra, más casas, más terrenos, más posesiones, que no tiene nada de malo que el creyente tenga algo, pero el creyente verdadero no está buscándolo, no está afanado, porque su confianza no está en esta tierra, no está en las posesiones terrenales, no está en lo material, sino en Dios mismo, ¿sí? Y esta heredad se cumple en Cristo mismo. Si vamos a Efesios 1:11, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo tuvimos herencia. Entonces, el hecho de que los levitas no heredaran tierra porque su heredad era Dios, se cumple en Cristo. Él es nuestra herencia. Y volviendo a Números, pues en los primeros capítulos que vimos les asignan no nada más ciudades, sino ejidos para sus animales, para el ganado, y se les asigna un total de 48 ciudades. Eso lo vimos. Esas 48 ciudades lo vimos en Números, capítulo 35, y el número 48 se deriva de multiplicar 4 por 12. 4 por 12 es igual a 48. Fueron 48 ciudades las que Dios les asignó a los levitas. Y en la Biblia todos los números tienen un significado. El número 12 significa gobierno divino. Y el número 4 habla de los 4 cabos de la tierra, norte, sur, este, oeste, o sea, extendido a toda la tierra. Entonces, esas 48 ciudades de los levitas, porque los levitas eran siervos de Dios, representaban a Dios en la tierra. Entonces, al dar las 48 ciudades, si 12 significa gobierno divino y 4 los 4 cabos de la tierra, nos habla del gobierno de Dios extendido a todo el mundo. Y eso también de alguna forma apunta proféticamente a Cristo. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 21,
12, dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí en estos versículos vemos que el número 12 siempre apunta a gobierno. Vemos las 12 tribus de Israel, que en el Antiguo Testamento representaban el gobierno de Dios. Y luego nos habla de los 12 nombres de los apóstoles. O sea, los apóstoles en el Nuevo Testamento representaban de alguna manera el gobierno de Dios, o fueron el fundamento. Dios puso a través de ellos el fundamento en el Nuevo Testamento. Y esta es la descripción de la Nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus y 12 fundamentos con los nombres de los apóstoles. En otras palabras, 12 es el gobierno de Dios a través de su pueblo, ¿no? En el Antiguo Testamento a través de las 12 tribus, en el Nuevo Testamento a través de sus apóstoles. El 4 habla de abarcar toda la tierra, los 4 puntos cardinales. En el caso de las 48 ciudades levíticas, estas ciudades estaban repartidas por toda la tierra de Israel. Cada tribu tenía que ceder espacio a los levitas, quienes eran los que les enseñaban la ley, los que dirigían el culto. Y esto significa que el gobierno espiritual estaba esparcido por toda la tierra. Entonces, así como las 48 ciudades estaban repartidas sobre toda la tierra prometida, en el futuro eterno, cuando el gobierno de Cristo venga, nos enseña Apocalipsis, lo que acabamos de leer, que ese gobierno va a ser también extendido sobre toda la tierra. Vamos a ver Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, Cristo, va a reinar sobre toda la tierra. Entonces, Números 35 es una sombra del gobierno de Dios, ¿verdad? Es una sombra de lo que va a ser el reino eterno de Cristo y de su pueblo en el futuro eterno. Repito, Números 35, ese gobierno, en Números 35, el gobierno espiritual de Dios a través de los levitas, distribuido en toda la tierra prometida, apunta o es la sombra de lo que será el gobierno eterno de Cristo con su pueblo, con aquellos que fueron fieles hasta la muerte, fieles a Él, el gobierno de Cristo con su pueblo sobre toda la tierra en una eternidad futura. Vamos a regresar a Números. ...35... dice, versículo 8, y en cuanto a las ciudades que dieres de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco, cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. O sea, Dios es justo. Había tribus que tenían más tierras, había tribus que tenían menos, y era proporcional, no se les iba a quitar más o dar más las que tenían menos tierras. Y luego vamos a otro tema interesante, versículo 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, de la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Aquí es muy interesante porque de esas ciudades, esas 48 ciudades levíticas, o sea que las demás tribus le cedieron a los levitas, había 6 que tenían que separarse. Eran 6 ciudades muy especiales. Se les llama ciudades de refugio. ¿Cuál era lo especial de esas ciudades? Que cuando había un asesinato en donde una persona mata a otra persona,
sin intención, o sea, accidental, por negligencia, o sea, por cualquier razón menos voluntario, no era intencional. Esas ciudades le servían al asesino no voluntario, al asesino accidental, le servían para refugiarse del vengador. No podía el vengador, o sea, el vengador era el pariente más cercano del difunto. El pariente más cercano del difunto no podía tocar al homicida hasta que se hiciese un juicio. Tenía que hacerse un juicio para determinar si verdaderamente ese asesinato había sido intencional o había sido accidental. Y mientras ese juicio se llevaba a cabo y se tenía un veredicto, el asesino huía ahí y no podía ser tocado por el pariente más próximo, que aquí se le llama vengador. Y vamos a ver, esta palabra vengador en el original es Goel. En otras porciones de la Biblia, esta misma palabra Goel se traduce como redentor. Aquí en Números 35 la traducción es vengador, pero en otras partes de la Biblia es redentor. Viene de la raíz gal, que significa redimir, rescatar, reclamar el derecho de alguien de la familia. Entonces, en el sentido, en el contexto de este capítulo, Goel era el pariente más cercano con la responsabilidad legal de, en otras citas, de redimir propiedades de familiares, por ejemplo, Levítico 25:25, Ruth 4, del 4 al 6, y en este caso en particular, de vengar la sangre de un familiar asesinado, es decir, ejecutar justicia en caso de homicidio. Por eso en nuestras traducciones aparece como vengador de la sangre, pero la misma palabra, o sea, Goel, también se traduce en otros contextos como redentor, por ejemplo, en Ruth 4. Entonces, Goel en muchos contextos es redentor, es el que redime, es el que rescata las propiedades como pariente más cercano, pero en este caso, esta palabra Goel aquí se traduce como vengador porque era el pariente más próximo que tenía derecho a matar al asesino. ¿Por qué? Porque la muerte merecía la pena de muerte, tenía que morir el homicida. La única forma en que se salvaba era que hubiese sido demostrado que era, digamos, voluntario, que haya sido accidental. Dice, de las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Algunos estudiosos dicen que pareciera que eran 3 ciudades de un lado del Jordán, del río Jordán, y otras 3 ciudades al otro lado del Jordán, pues que quizá vistas panorámicamente parecieran una cruz, ¿no? Porque estas ciudades de refugio nos hablan de Cristo. Entonces, tanto el vengador nos habla de Cristo como las ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque Dios es santo, o sea, Dios es justo y el pecado merece la muerte, el pecado merece el castigo. Entonces, la ira de Dios se manifiesta contra los pecadores porque Él es un Dios justo, pero al mismo tiempo Él es esa ciudad de refugio. Las ciudades de refugio nos hablan a Cristo, donde huye el asesino, donde huye, en nuestro caso, el pecador, ¿no? Vamos a ver rápidamente Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí habla de Dios, que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Vamos a Apocalipsis 19, del 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel con mayúscula porque habla de Cristo, y Verdadero con mayúscula porque habla de Cristo, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, muchas veces nos presentan a un Dios que no tiene ira. No, Dios tiene ira, pero tiene ira contra el pecado. Dios aborrece el pecado. Entonces, aquí en estos versículos estamos viendo que así como Dios es amor, así como Dios es misericordioso, también Dios es juez, y es un juez justo que tiene que vengar la maldad, que tiene que darle el pago a la maldad porque Él es justo y santo. Y eso habla acerca de esto. Entonces, ese vengador, ese Goel, es Cristo. ¿Por qué? Porque Él un día va a juzgar el pecado, va a juzgar a los pecadores. Y va a ser algo tremendo, va a ser con la ira de Dios, con espada aguda. Y esa imagen de Dios muchas veces no se quiere hablar porque asusta a la gente, porque no nos gusta, porque solamente queremos a un Dios que nos consienta el pecado, que todo sea bueno y no. Dios es bueno, es misericordioso, pero también Él es justo. Entonces, estas ciudades de refugio, el vengador nos habla de Cristo, pero Él nos da la oportunidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque Él se puso en nuestro lugar. Él recibió la ira de un Dios santo sobre Él, el castigo por nuestros pecados. Y entonces aquellos que acudan a Él, aquellos que corran a esa ciudad de refugio, como estamos viendo aquí, porque esas ciudades de refugio hablan de Cristo, los que corran a esas ciudades de refugio, dice, os señalaréis ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Dice, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio en la congregación. Entonces, ese ir a las ciudades de refugio nos está hablando de ir a Cristo, Vamos a ver, aquí nos lo explica el apóstol Pablo de una forma muy, muy especial aquí en Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces nosotros, ¿quiénes somos en este Números 35? Somos los asesinos, somos los homicidas. ¿Por qué? Porque hemos pecado, y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces merecemos la ira del vengador, merecemos la ira del juez justo. Pero si corremos a la ciudad de refugio que habla Cristo, que es Cristo, como dice aquí, si acudimos para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, entonces seremos salvos del día de la ira. Entonces, estas ciudades de refugio hablan de Cristo, porque al refugiarnos en Él, al poner nuestra fe en Él, no en nuestras obras, no en nuestra religión, sino en la obra de Cristo, en la obra perfecta de Cristo, entonces es como si corriéramos a esas ciudades de refugio, y ahí vamos a estar a salvo de la ira del vengador. Espero haberme explicado. Y regresando a Números 35, dice, de las ciudades pues tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. En estas 6 ciudades serán de refugio. Y algo interesante también es que son 6 ciudades. Dios hizo al hombre en el día 6. En el día 6. El 6 es el número del hombre. Un hombre necesitado de un redentor. Un hombre
que es imperfecto y necesita un Salvador. Él es nuestro refugio. Dice, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Entonces aquí está hablando que no solamente era para los judíos, sino para los extranjeros. Aquí no hay acepción de personas, para cualquiera, sea hebreo, sea mexicano, sea español, sea de cualquier parte del mundo, sea cualquiera que sea su condición, el Señor es nuestro refugio. El Señor, o sea, Cristo abre sus brazos para recibir a cualquiera que se quiera refugiar en su perdón y en su obra redentora. Dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. O sea, si se descubría que esta persona había matado voluntariamente, intencionalmente tenía que morir. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. O sea, ya cuando se pasara el juicio y se definiera que el asesinato sí fue intencional, entonces el pariente próximo tenía todo derecho a él tenía que ejecutar la muerte, tenía que pagarse con la muerte, y el que iba a ejecutar esa venganza era el pariente más próximo de el que había fallecido. Y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa por asechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. O sea, la muerte se pagaba con muerte, porque la vida es sagrada y Dios quería poner estas leyes para evitar que la gente matara, ¿no? Hoy hay unas mentalidades, sobre todo cierto tipo de gobiernos en el mundo, que están en contra de la pena de muerte y hablan de medidas preventivas. Esto era una medida preventiva. ¿Por qué? Porque al ver la gente que no había impunidad, sino que al matar a alguien iba a ser muerto él mismo, eso prevenía que lo hicieran. ¿Por qué? Porque temían al castigo, ¿no? Dice, más si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando pasaba el juicio y se determinaba que había sido totalmente accidental, entonces el asesino podía regresar a donde había estado esperando el juicio, a la ciudad de refugio, y ahí no le podía hacer absolutamente nada el vengador de la sangre, ¿no? Recordemos que esas ciudades de refugio eran ciudades levíticas, donde estaban los siervos, los ministros de Dios, ¿no? Entonces también nos habla de que los siervos de Dios, los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, debemos de extender el refugio de Cristo a todos aquellos que están necesitados de Dios, necesitados de perdón, ¿no? Porque será tierra de levitas, de siervos, y nosotros estamos en este mundo para alcanzar y traer a Cristo a todos aquellos que estén fugitivos. Entonces, dice que morará en esa tierra hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Recordemos que el sumo sacerdote
era vitalicio, ejercía ese puesto que era solamente un sumo sacerdote hasta que moría y luego lo sucedía su hijo. Y eso nos habla también de Cristo. Cuando el sumo sacerdote moría, entonces él ya podía, era como una nueva etapa, ya era libre, ya podía salir y vivir, regresar a su ciudad, ¿no? Porque durante todo este tiempo, aunque había sido inocente, vivía exiliado, ¿no? Entonces, para nosotros, Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno. Él ya murió. Así como aquí cuando moría el sumo sacerdote, ellos quedaban libres, así nosotros, nuestro sumo sacerdote que es Cristo, que es eterno, vino a esta tierra, murió y con su muerte nos libertó para siempre. Vamos a ver Hebreos 9 del 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, o sea, estos sumos sacerdotes como hombres eran solamente un tipo, una figura, una sombra que apuntaba al cumplimiento, a lo real que es Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así como cuando moría el sumo sacerdote, el asesino involuntario quedaba libre, nosotros con la muerte de Cristo, nuestro sumo sacerdote, hemos sido libres, hemos sido redimidos, o sea, hemos sido rescatados de la muerte, de la esclavitud y de todo el castigo que nos correspondía por nuestro pecado. Vamos a regresar a Números 35. Ya estamos en el penúltimo capítulo de este libro. Gracias a Dios. Y dice, y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre que la derramó. No contaminaréis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. ¿Qué aprendemos aquí? Que no contaminemos la tierra donde estemos. O sea, el pecado no nada más afecta mi vida y de la gente afectada, afecta el ambiente, afecta la misma ciudad, la misma tierra. Por eso la naturaleza, el medio ambiente no nada más está lastimado por la basura y por la industria, sino por el pecado, mayormente por el pecado. Dice que se contamina la tierra. O sea, el pecado es una peste espiritual. No la tocamos, pero existe y se contamina todo ese ambiente. Entonces nos está diciendo que tengamos cuidado, de eso, ¿no? La sangre inocente contaminaba la tierra. Entonces Dios nos enseña que el pecado nunca es privado o personal, siempre afecta el ambiente espiritual. Y el pecado personal trae consecuencias más allá de uno mismo, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, aún a nuestra nación. Entonces nos está enseñando que la tierra no podía ser purificada con nada más, sino con la sangre del culpable. La única forma de descontaminar un asesinato era matando al culpable. Esto nos enseña que Dios es justo y la justicia de Dios exige un pago por el pecado. No podemos minimizar el pecado ni taparlo, sino debe ser tratado conforme a la justicia de Dios. ¿Y cómo es la justicia de Dios? Imagínense cómo trató la ira de Dios a Jesucristo en la cruz del Calvario. Así cuando vemos esa imagen aterradora de todo el proceso de su muerte, su crucifixión y la parte que no vemos, que todo el pecado fue puesto sobre él, es la paga del pecado, ¿no? Y aquí nos está enseñando esa gravedad del pecado. Entonces, en lugar de la sangre del culpable, nosotros éramos los culpables, o sea, tenía que expiarse con nuestra propia vida. En lugar de nosotros, Cristo derramó su propia sangre inocente para limpiar nuestra vida, para limpiar nuestra tierra. Entonces,
Él es el único que puede expiar la culpa, o sea, quitar la culpa y purificar nuestra vida. Entonces, todo esto nos habla de Cristo, de alguna manera. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel, ¿no? Ahora dice, no contaminéis la tierra donde yo habito, le dijo a su pueblo, o sea, tengan cuidado porque todo lo que hagan en esta tierra donde yo habito con ustedes, tengan cuidado porque entonces yo no voy a poder manifestarme en medio de ustedes. Acuérdense que yo habito en medio de ustedes. Ahora, nosotros, no solamente Dios habita en medio de nosotros, sino que en el Nuevo Testamento, después del sacrificio de Cristo, hemos venido a ser templo del Espíritu Santo. O sea, Dios no habita en templos de madera, de cemento, no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que la Biblia nos enseña, 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, así como termina este versículo diciendo que Él habita, o sea, en medio de ellos, que no contaminen esas tierras, si nosotros somos templo de Dios, o sea, que Él vive ahora en nosotros, entonces cuánto más debemos cuidar nuestra forma de vida de no contaminar el templo de Dios que somos nosotros mismos.